ser recogidas. Quizás más adelante van a ir incorporándose algunos otros, pero por lo pronto estos son los que tienen mayor incidencia en cantidad de desempeño pavimento. Una de las razones que hace complejo que ustedes puedan resolver esto manualmente, digamos, o con un OGCAD o con un software hecho por alguien, es la dificultad de poder modelar o simular todas las posibilidades de cargas que se van a producir. Acá solo estoy mostrando un pequeño detalle. Por una parte, usted tiene una estructura de pavimento compuesta por múltiples capas, ¿no? Puede ser 1, 2, 3, 4, 5. En cada una de estas capas necesito conocer al interior de las capas y en ciertas posiciones fijas el estado de esfuerzos y de formación. Entonces, por eso es que acá se ve, hay una regla, entonces, bueno, hay una lógica y uno va calculando en diferentes posiciones en sentido vertical. Pero visto en planta, también necesito conocer en los puntos que están marcados con rojo, porque hay vehículos que pueden tener un eje simple, eje tándem, eje trident, eje quad, ejes con cargas de banda ancha, puede ser espaciado, puede ser vehículos especiales. Entonces necesito conocer tanto vertical como en planta, en múltiples posiciones, y después tengo que escoger cuál de todas ellas me da la condición crítica. Y además debo entender que el vehículo se desplaza, zigzaguea cuando está en conducción. El conductor no sigue una línea recta, siempre hay un desplazamiento o zigzagueo. Por lo tanto, también se sabe que digamos, hay puntos en los cuales va a haber mayor frecuencia de la carga, pero la carga no va a estar el 100% canalizada, salvo que, por ejemplo, sean situaciones donde hay tráfico canalizado, por ejemplo, el Metropolitano en Lima, la nueva vía expresa que va a tener un carril segregado, entonces, nueva vía expresa de Santa Rosa en Lima, que son canales, o perdón, carriles canalizados. Ese es otro aspecto. Entonces, pónganse a pensar, tienen múltiples capas, diferentes posiciones de carga, zigzagueo. Encima de eso tienen que ver las condiciones climáticas. Cada vez que hay cada hora se hace el análisis. Si tienen 20 años, repitan ese proceso por 20 años por cada hora. Esa es la potencia que tiene el software, y por eso que se hace casi imposible hacerlo manualmente, no con el método de eso. Muy bien, veamos ahora el ejemplo. Esta ha sido la parte introductoria, me tomó un poco más de tiempo, pero veamos el ejemplo que quiero mostrar. Es una vía que se ubica en la ciudad de Denver. Denver es la capital de un estado, el estado de Colorado. En este caso me interesó, no solamente porque fui quien hizo el diseño, sino porque Colorado tiene su procedimiento de diseño es completamente mecánico. A diferencia de otros estados que siguen usando Ashton, por ejemplo, Texas es una combinación. Les voy a mostrar en un momento el procedimiento de diseño de Texas. Es un mix entre ambos. Pero en el caso de Colorado está completamente mecanístico, entonces no había otra forma que diseñar. Era una vía con alto tráfico ya existente, lo que había que hacer era mejorarla, ampliarla, se iba a concesionar, o perdón, no era concesionable, sí. Entonces esta vía que atraviesa el centro, pasa por el centro, ¿se imaginan el volumen vehicular? En este caso sí tiene sentido, ¿no? Mecanicista, porque primero había que analizar alternativas, había tramos que eran solo ensanches, había tramos que había que pasar por debajo de un bypass, entonces todo eso era, acabamos de ver un video de cómo tendría que quedar la vía, entonces van a ver que son múltiples carriles, y además tiene, ahí está la animación. Ven, es una vía con múltiples carriles, salidas, es complejo, ¿no? Una vía que tiene parcialmente en concreto, parcialmente en asfalto, tiene que hacer ambos diseños, tanto con pavimento flexible como pavimento rígido, ¿no? Esa es la parte que había que hacer corte, ya no quedaba a nivel de lo que originalmente tuvo, y en otras partes era al mismo nivel, solo había que hacer una adición de carriles, ¿no? Entonces, era de por sí ya una vía
ser en zonas urbanas. Estas zonas eran múltiples secciones que había que analizar. Cada sección, como vamos a ver, tenía sus características. Y la antigüedad de las vías era variable, ¿no? Había vías, como ven, desde el año 90, había vías en concreto desde el año 63, 61, entonces había secciones como esta zona de Sal Creek a Habana, que en 2012 habían colocado 2 pulgadas de SMA, en el 2000 habían colocado 2 pulgadas de HMA, pero originalmente era el año 61 se construyó y era pavimento de concreto. Sobre ese pavimento de concreto se colocaron 2.5 pulgadas de mezcla asfáltica, en 1990, en 2000 2 pulgadas más, en 2012 2 pulgadas más. Es una estructura compleja, porque tienes diferentes tipos de pavimentos asfálticos y en el fondo tienes una losa. Igual en esta otra, eso hace que no sea tan simple, tan directo usar un método, de ahí que el método mecanicista toma ventaja, ¿no? Acá se puede ver las secciones que se hicieron con georradar y no, acá están, se ve que había tanto de concreto como pavimento asfáltico en algunas secciones y eso dio lugar a que cuando se hizo los análisis con deflectometría, en el caso se hicieron análisis deflectométricos para establecer cuáles eran los módulos de las capas que existían y también se midió IRI. Se determinó, acá hay una clara diferencia, ¿no? En una parte están los valores más bajos porque son pavimentos asfálticos y acá son pavimentos de concreto. Y en caso de la regularidad superficial, si ustedes recuerdan, el rango era de 55, lo que se esperaba en este proyecto a 160. Y el IRI acá ya tenía algunos problemas en determinados lugares, ¿no? Pero estaba ¿no? El IRI acá ya estaba muy cercano a cumplir, acá todavía estaba bien. Eso implicaba de que había que hacer alguna intervención, aun cuando estructuralmente no lo requiera, ¿no? Lo primero es que, así como puse énfasis de que tenía que contarse con criterios iniciales y de factores de calibración, eso es lo que daba el Estado, en el caso de Colorado. Entonces dice, eso es lo que yo espero que tenga esa, que es una vía nacional. Eso es lo que en el Perú también se tiene que establecer, ¿no? No solamente es decir, hace el método mecanicista, sino qué es lo que yo espero que el método mecanicista cumpla. Tenemos que apoyarnos en el manual de mantenimiento o en el manual de suelos y pavimentos para recoger algunas cosas, pero no siempre queda claro eso. Por ejemplo, acá se dice que el 10% máximo de área fisurada por fatiga. En el caso del Perú, como no es establecido, en algunos proyectos nos ha tocado realmente una lucha tenaz con el Ministerio de, por ejemplo, que sea un valor mayor o un valor menor. El Ministerio no aceptaba 10%, nos obligaba a que sea 30%. Porque decía 10% no significa que todavía en la zona de la huella ha sido afectado. Ese tipo de cosas se tienen que definir de antemano, acá estaban definidas por la propia entidad. Y en el caso de los pavimentos de concreto, también la entidad tenía los criterios que esperaba que se van a alcanzar. Fíjense que el IRI en el pavimento de concreto acá es 75, mientras que para pavimentos flexibles se esperaba un IRI de 55. Sin embargo, el IRI final 160 y el IRI final 160 quiere decir que el concreto parte en desventaja, ¿no? Tiene una condición menos favorable al inicio, pero debe de alcanzar en la aplicación, no puede exceder las mismas condiciones que el pavimento flexible. Adicionalmente, dado que era una concesión vial, la concesión establecía criterios adicionales para que el concesionario, lo que ocurre en el Perú en los contratos de concesión, cuando ustedes ven los niveles de servicio no se ajustan a Ashton 93, ni al método de Cáliz, simplemente son niveles de servicio contractuales. Lo mismo acá, ¿no? Pedían, por ejemplo, que no sea mayor a 0.4 de agüellamiento, que no era suficiente el IRI, que consta el IRI promedio, el IRI media deslizante, no, decía el 80% del área debe estar por debajo de 95 y el 100% por debajo de 90. Entonces había una serie de criterios que no se pueden colocar en el MPDG, nos dio lugar a que tuvimos que plantear algunos artificios para traducir lo que quería la entidad en un requerimiento del MPDG. Y acá viene, digamos, la parte importante. Todos los factores de calibración local están ya dados por la propia entidad, en este caso el Departamento de Transportes de Colorado, y eso es lo que yo decía, el Perú necesita esto, porque todos estos factores que acá se muestran, C1, C2 y demás,
son factores que entran directamente en las fórmulas de deterioro, y un cambio en esos factores va a implicar también un valor diferente en el resultado. Vamos a ver al final cómo se refleja eso. Y esto es lo mismo tanto para pavimientos flexibles, están acá todas las ecuaciones que requieren calibración, y en el caso de pavimentos rígidos es un menor número de ecuaciones porque también hay solamente hay 3 tipos de falla, ¿no? Los datos de diseño son importantes. Se había dicho de que si bien es cierto el procedimiento puede ser sofisticado, también es sofisticada la data que se requiere para alimentar. No solamente vamos a tener una herramienta con una buena una serie de modelos que nos permiten manejar mejor y por el desempeño, sino también necesitamos alimentar con los datos adecuados. ¿A qué se refiere eso? Que, por ejemplo, vamos a saltar por un momento acá. La confiabilidad tenía que ser acorde con las características que va a tener la vía. Se utilizó 95% para la obra de la carretera, digamos, el carril central, y todas las vías secundarias que intersectaban 90% de confiabilidad. Dado que había algún requerimiento contractual de la concesión, dije que habíamos traducido esos requerimientos en unos indicadores al interior del MPDG. A eso se refiere, ¿no? Que tuvimos que hacer un análisis estadístico de qué representaba tener el 80% del área por debajo de 95. Entonces, es así, ¿no? Esa es la curva de probabilística acumulada, que es 95. Entonces 95 significa tal IDI. ¿Ok? Entonces, igual para escalamiento y también para el descenso. El tráfico, había que proporcionar el tráfico no solamente expresado como cantidad de vehículos día, sino también como las distribuciones de pesos por cada tipo de vehículo, los 13 tipos de vehículos que hay en Estados Unidos, 11 en realidad, para carga, y los espectros de carga. En el caso del Perú, no hay espectros de carga. Hay una tesis bastante buena hecha hace poco por una estudiante de la UNI que ha hecho espectros de carga de casi todas las estaciones de pesado del Perú, pero en general no es un dato disponible. Igual las tasas de crecimiento vehicular no eran las mismas, había zonas con bajas tasas de crecimiento. Puedes causar un pinchazo aquí en otro lado, porque pero no puedes perdamos de causar un vista que el pinchazo allí. MPG no emplea el criterio de ejes, sino requiere los datos horarios de tráfico, el espectro de cargas, la distribución de ejes por tipo de vehículo, las tasas de crecimiento vehicular. Pero, digamos, para una manera solamente referencial, pueden ver acá los de SAT. Estamos hablando de un orden de magnitud bastante grande, ¿no? 5.53 por 10 a la 7 es considerablemente grande comparado con los tráficos que solemos ver. Decía que 30 millones, o sea, 3 por 10 a la 7 decía en el Perú excepcional. Acá llegamos a tener hasta 8.9 millones o 89 millones en el referencia. Entonces, una razón más para tener que utilizar un método mecanicista. En el caso del clima, el clima se requiere alimentar 20 años de datos climáticos. Lo que hace el MPDG es utiliza un modelo climático integrado interno, y lo que hace es simular a partir de los datos de clima, temperatura, radiación solar, lo convierte en temperatura al interior del planeta. Es lo que vemos acá. Nosotros le alimentamos las temperaturas mínimas y máximas que se extraen de las estaciones meteorológicas, y el software al interior hace el cálculo, que es lo más complejo, distribuir las temperaturas al interior. Con respecto a los materiales, y esta es una de las cosas más complejas, porque los materiales ya no se caracterizan solamente como los podemos caracterizar con Marshall o CDR. No, en el caso de las mezclas asfálticas se tiene que utilizar a través de digamos, módulo dinámico y módulo de flujo, y en el caso de los materiales granulares, a través de los módulos resilientes. La ventaja es que al ser una obra del Estado, digamos, ya tenían registradas las canteras y los diseños de mezclas aprobados. Entonces teníamos ya los módulos dinámicos. Como ven acá está el módulo dinámico, en este caso es el módulo dinámico de la mezcla asfáltica caliente, y ese es de la mezcla asfáltica o tipo Ya, ¿por qué SMA, estás quitando tu ropa? Ponte tu polo. En el caso del concreto hidráulico, igual se tenían los datos de los diferentes valores de evolución de los valores
indicadores tanto de módulo de rotura como módulo de elasticidad del concreto para 7, 14, 28 y 90 días. Como es bastante información, estoy haciendo una forma muy resumida, pero en el caso de la base granular, bueno, la base granular se conoce en las canteras, hay un valor aceptable por el Departamento de Transportes de 20.000 a 87.000, pero no perdamos de vista que siempre los materiales granulares dependen del soporte que tienen. Entonces, si bien es cierto, el material granular en laboratorio podía dar hasta, por decir, 70.000 o 30 y tantos mil, en la práctica el hecho de que teníamos un suelo de fundación de 7.000 PSI limitaba a la base a que no podíamos usar más de 20. Eso es parte del método de MPD, que eso se conoce para evitar la descompactación de la base. Entonces, si bien es cierto, podíamos haber usado 35.000 o eso que salía en laboratorio, el método de MPD nos limita solo hasta 23.000. Si hubiera sido más alto el suelo de fundación, entonces también podemos usar mayores valores. ¿Qué obtuvimos? Metemos todos esos datos, en este caso porque es un periodo largo, de 30 años, entonces ya no se puede pensar en solamente una sola aplicación, sino pueden ser múltiples aplicaciones, en este caso 2 etapas se plantearon, y para cada una de las etapas hizo un cálculo de los costos. El contratista, digamos, el concesionario, tenía una preferencia por los pavimentos asfálticos. Él quería, de todas maneras, aun cuando era necesario hacer 2 etapas, él prefería hacer pavimento asfáltico, él tenía mayor familiaridad con ese material, le era además producir mucho más eficiente. Entonces, cuando hicimos las primeras corridas, lo que podemos ver es que el pavimento flexible, después de 20 años, ya excedía el IRI 160. Entonces, no era una solución, no se podía colocar y no había cómo combinar ni con diferentes materiales ni módulos, eso estaba ya restringido. No iba a fallar por abollamiento ni tampoco por fisuras térmicas, el problema era regularidad superficial. Entonces, nos obligaba al año 20 a hacer un fresado y una colocación de carpeta. En el caso del concreto, que es lo que se ve en la parte inferior, sí había una posibilidad de alcanzar la regularidad casi hasta el final, lo cual era ventajoso porque al final uno puede aplicar, por ejemplo, un microfrisado, una corrección de superficie. No es un problema complicado, no hay necesidad de botar la losa. ¿Por qué? Porque si ven acá, en términos de escalonamiento estaba bien y en términos de fisuras también estaba muy bien. Entonces, para cada una de estas alternativas se buscó, en este caso es el pavimento de concreto asfáltico, no quedó otra que hacerlo en 2 etapas, ¿no? Entonces la búsqueda era cuál era el momento más adecuado para hacer ese cambio, ¿no? A los 10 años, a los 20 años. Entonces se realizaron diferentes escenarios buscando minimizar los costos, ¿no? Al punto en que finalmente se llegó, digamos, a una condición como la que acá se ve, ¿no? Que a los 12 años se haría un fresado, se retira la capa, y acá se puede ver la estrategia, ¿no? Si el 2021 que se construía, al 2035 lo que había que hacer era quitar 2 pulgadas del SMA y volver a colocar las 2 pulgadas. Solamente atendíamos regularidad superficial. La ventaja de usar el MPDG es que puedo simular esos múltiples escenarios. ¿Qué pasa si coloco la cama? ¿Por qué no miras? Es mucho más fácil. Para este caso corrimos o ejecutamos, no tienen idea, cientos de alternativas antes de poder llegar a una que le sea satisfactoria al contratista y también en términos económicos sea la mejor. En el caso de algunos sectores, había una necesidad, por ejemplo, de 2 intervenciones, ¿no? No solamente una, sino había que aplicar un poco antes de concluir la concesión vial, un segundo fresado y colocación. Y en otros sectores, lo que se planteó es una construcción, digamos, creciente en el tiempo, donde inicialmente se coloca esa estructura y lo que se va haciendo es se fresa, se reemplaza y se crece y después solamente se lanza. Es otra forma de trabajar, ¿no? Donde hay espacio, donde podemos crecer la rasante, se puede hacer este tipo de herramientas. Entonces, como conclusión de este ejemplo es que si quisiéramos aplicar, básico es contar con un factor de calibración, los datos de los materiales y una definición con el cliente de cuáles son los criterios que espera que se cumplan con el diseño. El nivel de información de tráfico tiene que ser tal que se puedan ingresar esos datos al MPDG. Hago esa
Insisto en eso porque en el Perú lo que hacemos es medir el tráfico a través de un censo de carga y un censo de vehicular. Tenemos datos bastante crudos, esos son datos de mayor, un poco más complicados de obtener, teníamos que hacer un trabajo de campo mayor. En el proyecto analizado, la rugosidad fue el tema fundamental, no fue fallas por fisuras, de fatiga ni nada de eso. Entonces, si se dan cuenta, terminó siendo el confort, la comodidad, el aspecto fundamental que había que atender. La ventaja de estas cosas es de que no falle estructuralmente, que es mucho más fácil corregir un problema de carácter funcional que de carácter estructural. El concesionario, a pesar de que implicaba dos intervenciones, en algunos casos le salía una así más ventajoso que colocar concreto, que como vimos no hubiera requerido sino casi al final de su vida recién un microprocesado. ¿Cuál es la ventaja de poder usar esta metodología? Es la facilidad de poder, una vez que uno ha cargado todos esos datos, es mucho más simple simular escenarios que con otros métodos yo no podría hacer. El método de AASHTO no me permite, bueno, puedo, pero no es confiable porque todo lo que hace es simular la pérdida de serviciabilidad, pero no puedo saber cuándo se van a formar las fisuras, no puedo tener esta gráfica, ¿no? De saber que el abollamiento en este momento va a ser de cierta magnitud, no va a exceder, puedo ver acá, digamos, lado a lado, todos los escenarios, todos los elementos, cada vez que modifico algo, cómo impacta en el resto. Por ejemplo, si coloco una mezcla de menos contenido de asfalto, ¿en qué medida va a impactar el abollamiento? Para reducir el abollamiento sí, pero de repente se va a incrementar la fatiga. Cosas que no podría yo hacer si utilizo un método empírico como de AASHTO 93, ¿no? Y para ir cerrando la presentación, había mencionado la necesidad y lo importante que resulta calibrar los modelos, ¿no? Hagamos un corte ahí para ver si hay algunos comentarios o preguntas que tengan, las que deseen. Sé que rápido es un condensado, pero más que un detalle es para darles contexto de cómo se aplica el método mecanicista. A ver si alguno de ustedes quiere comentar algo o preguntar. Adelante, René. René, ¿cómo estás? Ingeniero, buenas noches. ¿Qué tal, René? Nos encontramos ahora con más frecuencia. Sí, qué gusto, ingeniero, verlo. Ingeniero, consulta, referente al diseño de mezcla, los parámetros o las características de los agregados, en este caso, que considera para este diseño mecanicístico, ¿cuál es igual a la que nosotros empleamos en el AASHTO 93? Sí, en realidad no le hace. Acá está hecho con SuperPay, pero a ver, la pregunta de René es buena, porque lo que dice es, ¿podría seguir usando el método mecanicista aun cuando, por ejemplo, mis materiales están bajo las especificaciones generales del Perú? Sí, la respuesta es sí. No hay ningún problema. Por ejemplo, tú podrías haber hecho tu diseño con Marshall, ¿no es cierto? Y has llegado a un diseño con Marshall, lo que tendrías que hacer es ese Marshall, hacer también el ensayo módulo dinámico. Y conociendo el módulo dinámico es el dato que entra al cálculo. Y es lo que hemos hecho en algunos proyectos en el Perú, ¿no? Hemos diseñado con Marshall, ya tenemos las proporciones de los agregados, y esos materiales los hemos enviado al laboratorio, ellos han remoldeado con esas proporciones y con cemento asfáltico y han hecho un módulo dinámico. Entonces tengo Marshall para hacer el proporcionamiento y módulo dinámico y módulo de flujo. Ahora, lo interesante sería hacer tu diseño con, por ejemplo, SuperPay. ¿Qué vas a obtener si haces con SuperPay? Probablemente tu módulo dinámico tenga una curva tendría una curva ligeramente diferente. De repente te resulta más interesante el módulo. Esta curva maestra va a cambiar ligeramente. Si tus proporciones de la mezcla asfáltica cambian, este módulo va a ser diferente, ¿no? La curva maestra va a cambiar ligeramente. Eso puede convenirte, puede no. Igual el módulo de flujo. Entonces sí podrías usar tu diseño de mezcla, pero el dato que necesitas para meter al MPG es módulo dinámico, no estabilidad. A ver, aprovechando lo que pregunta René, en realidad el método mecanista tiene tres niveles, ¿no?, de diseño. El nivel 1, que es el que yo he explicado acá porque es una vía de esa importancia, el nivel 1 requiere que todos los datos hayan sido medidos directamente, por ejemplo, en laboratorio, módulo dinámico. Nivel 2 implica de que tú puedes usar correlaciones.
tercer nivel es cuando para vías de menos importancia o rango, en el cual yo no necesito medir y puedo usar los valores que por defecto están en el software. Claro, eso implica de que para cada nivel se entiende que cuanto más importancia tiene la vía, mi interés como proyectista es también proveer la mejor data posible para simular. No sé si eso responde a la pregunta. Sí, ingeniero, muchísimas gracias. Lo mismo pasa con la base granular, ¿no? La base granular acá ha sido medida con módulo resiliente, pero ¿qué pasa? Yo tengo CBR. Entonces, con el CBR podría convertir a módulo resiliente en tanto sea en un diseño nivel 2 o nivel 3. Un ejemplo, vuelvo a la carretera central, no a la nueva, a la anterior, que me tocó hacer el diseño de la puesta a punto. Estamos hablando del año 2002. Todos los ensayos mandamos fuera del Perú, ¿no? Colombia en este caso, para hacer todos los módulos resilientes en la base, en la subbase, sobre la fundación, hicimos módulo resiliente de la carpeta. ¿Por qué? Porque es una obra de envergadura, ¿no? Estamos hablando de la carretera central, no podemos decir, usemos este valor o el CBR debe ser tal, no, había que probarla y nos dio algunas sorpresas, ¿no? Muchas de las bases granulares que estaban allí se portaban como materiales mixtos. Entonces no era exactamente un material puramente granular porque las especificaciones también pueden haber sido diferentes. No, hija. ¿Alguna otra pregunta? Está haciendo, hijita. Sí. A ver, adelante Jefferson, sí. Y después voy a responder la pregunta. Pero buenas noches, una consulta. ¿Se puede utilizar software de análisis de métodos finitos para realizar este diseño? Por ejemplo, Plaxis. Sí, claro. O sea, la diferencia es que vas a caer con el Plaxis, vas a poder calcular esfuerzos y deformaciones. Pero ¿qué haces con los esfuerzos y las deformaciones? O sea, el Plaxis te da la ventaja de poder modelar incluso aspectos que de repente acá ni siquiera se pueden hacer, ¿no? El hecho, por ejemplo, del contexto, el contorno. La carga la puedes poner próxima al borde, puede ser, por ejemplo, un talud de altura significativa, y lo que tú quieres ver es cómo se distribuye el esfuerzo. Entonces, sí, el Plaxis te ayudaría a dar el primer paso, que sería el punto de partida dentro de ese flujo. Sería este. Ahora, la complejidad es que cada vez que tú mueves, lo que te daría es esto, ¿no? Los modelos de análisis. Hasta ahí podría ser complejo. Pero ponte a pensar en la complejidad. Tienes que ubicar diferentes posiciones. Cada posición es una corrida, es una salida de información. Pero el detalle está en cómo conviertes las deformaciones en fallas. Porque lo que tú vas a ver en el campo no es esfuerzos, lo que tú vas a ver es una fisura, lo que tú vas a ver es un abollamiento, vas a ver un desprendimiento. Esa conversión, entonces, con esa data tienes que salir del Plaxis y meterla en las ecuaciones que tú decías utilizar. Y recién con eso tú podrías obtener daño. Y el daño sería expresado como el ejemplo de diferentes formas, traducido como regularidad superficial. Cada uno de esos daños tiene una fórmula propia, ¿no? O tiene... El IRI, por ejemplo, tú has calculado deformaciones. El IRI en el BMPG ¿Cuál? es la sumatoria del efecto de varios aspectos. De hecho, la cantidad de fisurada, del abollamiento, el aspecto climático y el IRI inicial. Entonces, esa segunda parte es la más compleja. Digamos, el análisis tú lo puedes hacer con múltiples software, no solamente con Plaxis. Hay múltiples herramientas. Hasta ahí no vería que es el problema. El problema es lo que viene a continuación. Ese profe Posiciones de carga, es de la uni el cálculo del daño. y trabaja en Estados Edwin Unidos. Sí, Y indica es de la la pregunta, UNSAR, ¿cuáles son las ventajas de usar el método de Cusco. mecanicista aún en el Perú se usa el método al norte? Sí, las ventajas son las que puse al comienzo, que Había sido hacer un compañero de método la mucho profe. más ¿Y por qué tiene la no? capacidad de poder Me ha simular, invitado para da conocer en al la clase proyectista hoy la día. opción de anticipar cuáles son los mecanismos de falla predominantes y controlarlos antes de que se produzcan. En este ejemplo, ¿no? Están viendo ustedes el resultado después de haber hecho muchísimas Soy. ¿Qué es lo ¿Dónde que está mi prefería celular? el contratista, en este caso? El Chaparrita concesionario? bonita, Que caramba. él preferiría hacer IRI, o sea, Está hacer sin medias, actualizado Rosso, y ¿eh? recapeo antes de volver a Franklin, colocar Sara, que mira a tu hija, yo no la sé. interrupción de tráfico era mucho más costosa. Entonces, tú puedes ir ajustando Ah, te voy a parámetros de castigar, la Soy. propia No me hagas mezcla renegar, Soy, asfáltica, ya sí. contenido asfáltico, granulometría, y vas a saber el impacto que eso tiene en el valor. Igual tú puedes ajustar otros criterios, incluso ancho de la vía, velocidad de circulación, cosas que tú no puedes simular en Amsterdam.
ASHTO es una herramienta bastante limitada cuando tienes, como dijiste, el deseo de hacer, saber qué pasa cuando haces cambios, no solamente a nivel de mezcla, a nivel de composición de tráfico. Ahora alguien puede pensar en el HDM, que se utiliza ahora, digamos, por extensión, como si fuera una herramienta de análisis. Pero igual, el HDM no fue pensado en eso, entonces sus modelos son menos potentes. Puede simular algunas cosas como IRI, pero no tiene la capacidad que tiene el método mecanicista empírico de ASHTO, ¿eh? Porque hay métodos mecanicistas empíricos más, no tan complejos. No perdamos de vista que ASHTO es una de las metodologías. Por ejemplo, acá están viendo acá, este es el método que se usa en Texas. Es un método mecanicista muy simple. Ahí no se han complicado, no han ido por ASHTO. No tienen nada que ver con ASHTO. Esto es más parecido al libro de Wang, al Kempe. Este es, digamos, el Kempe, por decirlo así. Mira, van a ver. Quiero diseñar, hago el diseño, planteo los datos generales que necesito, la estructura, hago la corrida y el software me plantea múltiples alternativas. En este caso, me está planteando una sola alternativa viable. ¿Okay? Quiero chequear el diseño y me da la opción de un chequeo mecanicista. Listo. Eso es todo. ¿Dónde va a chequear? Por debajo de la carpeta y por encima de la subasal. ¿No está calibrado? Sí, acá está calibrado. Pero si ustedes ven esas constantes de calibración, son las de Shell. Son las que están en el libro de Wong. Son constantes de Shell. No se han hecho problemas. Si yo chequeo acá, dice sí, cumple, no tienes problemas. Cumple por fisuras y cumple por abollamiento. O sea que, listo. Es así de rápido. No he hecho nada, no es que módulo dinámico, que la carga, que la velocidad, que nada. Y hay un segundo chequeo que es un chequeo triaxial. Ya está, un chequeo triaxial. Listo. Cumple. Salgo. Se acabó. Texas, el estilo de Texas. ¿Está usando un chequeo mecanicista? Sí. Muy simple. Directo. Entonces, cuando tú preguntas, dices, ¿podríamos usar eso en el Perú? Claro, pero no pierdas de vista que ellos, para poder lanzar esto, detrás hay un trabajo de demostración de que esto sí representa lo que están obteniendo en la calibración. Entonces, te simplifica enormemente. Yo ya no me preocupo en tengo que calibrar. Se entiende que si estoy usando un software que es del Estado, gratuito, por cierto, no te va a los $10,000, está bien. Entonces, en el Perú se tendría que dar o se camina en esa dirección en hacer un software propio, simple, que simule las fallas más importantes, las que consideramos más importantes, o caminamos en la dirección más sofisticada, que es asimilarnos al ASHTO. Otros países han implementado métodos igual mecanicistas, Chile, Costa Rica, imagino que Brasil, entonces no se complican con ASHTO, pero ASHTO, digamos, tiene todo el menú completo. Podemos tener una fracción del menú. El ejemplo que he mostrado, el Departamento de Transportes de Colorado, igual no se ha complicado, de hecho. Tú eres proyectista, usa ASHTO MPG. No uses otro software, ese es. Cada estado acá tiene su propia. Muy bien. ¿Hay alguna otra pregunta? ¿Comentario? ¿No? Sí, Rafael, bueno, prefiero darle pase al maestrando Ale Félix, luego haré el comentario y preguntas. sí, adelante, Alex. O Alan, perdón. Buenas noches, ingeniero. Ingeniero, ¿y ya se ha adecuado este software a las normativas peruanas? No, ese es ¿Cómo otro. estas, digamos, ¿En dónde se está han, este pata? No está en la han salido, exposición. ¿no? Los resultados. Hablo porque, bueno, Este un pata poco mi está desconocimiento en en otra temas, digamos, exposición. pavimentos, Este pero software en temas no se estructurales, aplica cuando usamos los al software, Perú. generalmente lo usamos para sacar resultados de los cálculos que nos arrojan, ¿no? Pero luego ya nosotros lo acondicionamos a nuestra normativa peruana, ¿no? Hacemos incluso formatos en Excel y otros tipos para tratar de adecuarlo a nuestra normativa, ¿no? Porque nuestra normativa se estanca, ¿no? Se estanca y no evoluciona, a diferencia de otros países y de sus normativas que van actualizándose cada año, cada ciertos años, ¿no? Entonces, ¿cómo ha reaccionado, digamos, estas aplicaciones acondicionadas a nuestra normativa, ¿no? Esa es mi pregunta. Ok, gracias. No hay ninguna condición. El MTC no considera en ninguna parte de su manual criterios para utilizar el método mecanicista. Sin embargo, en algunos
referencia dice, verifiques el diseño con un método mecanicista, pero no te obliga a que uses absolutamente, no te obliga. Tú podrías echar mano, por ejemplo, lo que hemos mostrado de Texas o Costa Rica o Colombia. Lamentablemente deja abierta esa parte. Entonces tú puedes usar incluso el GenBave, que es lo que he visto que mucha gente utiliza, que te metes datos y puedes simular con modelos muy simples como el que usa Texas, ¿no? En eso está abierto. Por eso insistía que si queremos usar métodos más robustos, tendríamos que calibrarlos. No hay calibración hecha. Cuando alguien presenta ese diseño, yo las veces que he visto digo, eso no sirve para nada. O sea, está bien, ¿no? Es como, no sé, es algo relativo, ¿no? Puede que sí, puede que no, puede que sirva, puede que no. Vuelvo al ejemplo de la nueva carretera central que se está en proceso de elaboración de los ingredientes. El proyectista plantea un método de mecanicista básico. No quiero usar MPD, por las razones que fueran. Le digo, no es posible, no está calibrado. Entonces, si quieres usar ese nivel, tendrías que mínimamente comparar si funciona. ¿Cómo podrías hacer para comparar o ajustar o calibrar? Porque puedes usar las condiciones ideales. Es mediciones en las condiciones ideales de más de 10 años y tú puedes usar este método, ver qué resultados te da y comparar. Si no da los resultados, ajustar. Entonces, ¿qué es lo que vamos a ver a continuación? Que es la calibración, ¿no? La calibración de los modelos ha existido desde el comienzo. Estos métodos el mío, no voy a poner. No, ¿por qué voy a poner el mío? es la calibración. Sí, es una calibración. Y eso está contemplado, tiene un procedimiento propio. Lo que hicieron cuando desarrollaron el método originalmente, se hizo la calibración global. Esa generalmente uno no la toca. De lo que estamos hablando es de la calibración local. Para la calibración global ellos utilizaron datos del LTPP, que es el Programa de Monitoreo de Largo Plazo de los Estados Unidos, que en 2.500 secciones están monitoreadas hace más de 25 años. Y esos datos sirvieron para calibrar el modelo. Pero las calibraciones locales, a la que me refiero, es cuando ya tienes datos en ciertos sectores. Puede haber condiciones climáticas, Póngale a su celular a tu mamá. suelos que son Alias que ponga. diferentes. Entonces, Soy. cuando hablo de calibración me refiero básicamente a calibración como se conoce, calibración local. O sea, la calibración local tiene un procedimiento que está establecido en la ASHTO. Es una guía separada. Lo que busca es minimizar la desviación de tus resultados con respecto a digamos, los resultados del software con respecto a los resultados reales y la dispersión de los resultados. Entonces, son dos medidas que toman para poder ajustar o crear los factores de calibración. Digamos, el modelo de falla de abollamiento, solamente para tomar un ejemplo. Voy a tomar solamente dos ejemplos. El abollamiento, el que vemos en la superficie, es la sumatoria de todas las deformaciones que ha habido en las capas inferiores, carpeta, base, subbase, lo que existe. Cada una de ellas, ¿cómo se calcula? ¿Ven acá? En el caso de la carpeta sería la deformación plástica multiplicada por el espesor de la carpeta. Esta deformación plástica es la que podríamos calcular en Praxis o podemos calcular en cualquier otro sitio. Pero tenemos que calcularla cada hora, para cada tipo de vehículo, para cada distribución de vehículo, con un río zigzagueo, con las múltiples posiciones de carga. Entonces, son miles de valores. De esos valores se van haciendo la acumulación de la falla plástica. En el caso de la deformación en la base granular, no es un problema de deformación similar a la carpeta asfáltica, es un problema que también es de plástico, pero va a depender de otros factores. Igual acá. Veamos, metámonos por un momento, hagamos un zoom a esta primera parte de la ecuación. Es esto, ¿no? Nos dice que esa deformación, solamente este componente, el que está acá, la primera parte de la ecuación, se calcula de la siguiente manera, ¿no? Carpeta por deformación plástica. El espesor de la carpeta no hay problema, es el espesor que estoy planteando. ¿Cómo es el cálculo de la deformación plástica? Lo primero es calculo la deformación elástica, resiliente, porque tengo el modelo dinámico. Y lo que tengo que aplicar son los factores locales, serían los que están en rojo, beta R1, beta R2, ¿Qué pasó, Jean? Los otros que son K1, K2 y K3 son los factores de calibración global que ya me los da el software. ¿Y en función de qué cosa? Fíjense, es función Ya no vas a bajar de N, que es el número de repeticiones de ejes no equivalentes por cada tipo de vehículo, por cada fracción del espectro de carga. Y T es la temperatura de la capa. Ahora, hay otros factores como K sub Z, que depende, como ven, de C sub 1, C sub 2, y a su vez dependen de los espesores. Entonces, si yo no tengo beta R1, beta R2 y beta R3 para mi proyecto, para el Perú,
así te curva se va a escucha, parecer, va a ser así nomás tienes siempre que la curva hacer, así, de abollamiento va a ser parecida, pero puede ser que con esto esté saliendo por encima de lo que realmente va a ocurrir o puede estar por debajo. Eso requiere calibración. En el caso del segundo componente, que es el componente que tiene que ver con el material granular y con el suelo de fundación, fíjense que el modelo de predicción de deterioro es diferente. No participa en temperatura, no participa el número de repeticiones, pero no participa en temperatura, porque la base y el estructurante no se ven afectados por la temperatura. Es el espesor y solo requiere un coeficiente de calibración, BTS, un solo valor. Y acá tengo la deformación vertical recuperable, y acá tengo la relación entre la deformación inicial y la deformación recuperable, que es un factor inicial, y acá está ρ entre n a la beta. Rho y beta dependen de las propiedades de los materiales. ¿Ok? O sea, de los ensayos que puedo hacer de módulo resiliente. Y luego están los factores o los errores que tiene el modelo. Eso es para abollamiento. Para fisuras, la ecuación es diferente. Las fisuras de abajo hacia arriba o de arriba hacia abajo ya no dependen, como hemos visto hace un poco atrás, de la temperatura. Acá dependen de la deformación tangencial del módulo dinámico. Una vez más, necesito beta F1, beta F2, beta F3, que serían calibraciones locales. Entonces, si volvemos acá a esta presentación o a la parte donde decía que el caso de Colorado ya están hechos, fíjense acá. Z1 y C1 y C2 me dan BF1, me dan BF3, me dan K3, BR1. Entonces eso era para abollamientos, eso era para fisuras. Entonces tengo todos los valores y están ya definidos. No tengo que calibrar, digamos, ya lo hizo, ese trabajo ya lo hizo el Estado. Y es lo que tendría que hacerse en el Perú. Si queremos ser serios aplicando los métodos mecanicistas, previamente el Perú debía adoptar un método mecanicista y calibrarlo, verificarlo, validarlo. Puede ser este que estoy mostrando, puede ser cualquier otro, pero no puede ser simplemente aplicado, no calibrado o verificado. Entonces, cada uno de esos factores, cuando yo lo modifico y lo cambio, algunos reducen el sesgo y otros reducen el error estándar. O sea que el procedimiento que plantea AASHTO es un procedimiento por etapas, por pasos, ¿no? Y el primer paso para el trabajo es, claro, juntar los datos que se van a utilizar para la calibración, compararlos con los resultados obtenidos con el procedimiento de AASHTO. Y lo primero que se hace es evaluar el sesgo, o sea, cuánto se separa de la curva, y buscar la forma de eliminar el sesgo. ¿Cómo se hace eso? Lo que se hace es ir cambiando los valores de K1, beta R1, beta E, cambiándolos de manera sistemática hasta que el sesgo se disminuye. No todos los factores afectan de la misma manera. Eso es lo que se llama como elasticidad o incidencia. Por ejemplo, el beta F2 es menos 40 su elasticidad. Quiere decir que un pequeño cambio en el beta F2 significa un gran cambio en el resultado. Entonces, son factores de calibración que tengo que tener más cuidado al momento de calcularlos. Ahora, ¿cómo calculo esas? Es un proceso iterativo complejo, porque cada vez que modifico algo, tengo que volver a correr todos los casos que estoy analizando. Son miles de cálculos para poder llegar a saber si esa calibración, y esas pueden ser hechas en simultáneo. O sea, ahí es que se emplean algunas herramientas, digamos, de optimización. Nosotros hicimos un proyecto para calibración de abollamientos. O sea, la herramienta para optimizar estaba hecha en Python. Entonces el Python lo que hacía, recogía los datos del MPG, hacía una optimización interna y botaba nuevamente un valor de BF. Entonces es complejo. Pero ese es un trabajo que no tendría que hacer el proyectista. El Estado tenía que pagar a un consultor para que haga eso en los empleos. Una vez que se ha eliminado el sesgo, lo que se hace es eliminar el error, que debería ser la dispersión o los valores cuando se alejan de la estimación que estoy haciendo. Y esa sería la forma de calcular. Solamente para que tengan una idea, la variedad de resultados que se pueden obtener. Acá están listados los coeficientes beta F1, beta F2, beta R1, los que he mostrado, ¿no? No son todos los que están, solo los que relacionados con abollamiento y fisuras. Y acá están los diferentes estados: Arizona, Arkansas, Colorado, Iowa, no sé, Montana, Minnesota, qué sé yo, ¿no? Ohio, Oregon, Utah, Washington, Wyoming y demás. Cada uno, fíjense, comparen cuán diferentes son, a pesar de que están dentro del mismo territorio. Pero no se olviden que en la zona norte de Estados Unidos es mucho más frío,
cálidas o la mayor parte del año. Entonces, varían los factores, ¿no? Hay una variación grande de los factores locales. El gobierno o los estados tendrían que invertir para poder hacer eso. Ustedes ven que acá no está Texas, porque Texas no usa método mecanicista. Texas es Texas. Acá la ley las pone Texas. Tienen la red vial más grande de todo Estados Unidos. Más grande que la propia red de Perú. Entonces, ellos toman decisiones basadas en sus propios intereses técnicos. Generalmente van por opciones simples, no opciones sofisticadas. Prefieren eso a cosas complejas, ¿no? Más conservadores. Muy bien, eso es todo. Disculpen que me haya excedido unos minutos responder las preguntas, pero las que ustedes deseen me pueden preguntar ahora, antes de dar por concluida la presentación. No era la intención enseñarles cómo hacer el método mecanicista, eso lo van a hacer en clases o por nuestra cuenta, sino hacer algunos comentarios de ver cómo ya cuando se aplica, qué restricciones y qué ventajas puede tener. Tener formación en este tipo de métodos puede tomar una buena cantidad de tiempo. A ver, adelante, empresario, por favor. Bien, buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Bien, gracias. Ingeniero, tenía una duda respecto a lo que es el estudio de tráfico. Es muy importante las repeticiones de carga. En caso de sobrepasar los 30 millones de repeticiones de carga, ¿qué método de diseño se aplicaría? Y si en el Perú alguna vía sobrepasa esas repeticiones de carga. Otra pregunta. ¿Es factible aplicar el método Ashton 93 al diseño de emulsiones asfálticas? ¿Qué te parece? ¿Qué emulsiones en qué? ¿Cómo qué parte? ¿Superficie? ¿O base tratada? ¿O qué? Bueno, Es que desconozco mucho, pero ustedes... Bonito. Palabras de quiero hacer con orejita. Más para carpeta sería, ¿no? Que para su base. A ver, Ese te lo vamos por partes. La primera pregunta, en realidad no dice el método, no dice el manual qué hacer, solo dice se requiere estudios especiales. Pero lo lógico es que el siguiente nivel en cuanto a complejidad y en cuanto a análisis tiene que ser mecanicista. Lo que no te dice es que uses Ashton MPDG, puedes usar cualquier otro método, ¿no? Buenas noches. Lo lógico sería, si la envergadura es tal de una vía de más de 30 millones, es ir hacia lo mejor, la mejor herramienta que está disponible. Pero ya hemos visto que esa herramienta va acompañada también de Sí, una serie de requisitos. Entonces, iremos un rato si no hay una nomás. exigencia directa, yo podría. Panera En mi caso, temprano. iría directamente por Un método rato nomás mecanicista, iremos, como el pues. que he mostrado de Texas, que es el mismo que está en el Ken Dave, en el libro de Wang, ¿Sí? que no necesito más que dos modelos, ¿no? Que es fisuras de abajo hacia Yo como arriba. sí, tengo que ir temprano a Fuerza Chetas. tangencial Temprano en nomás queremos carpeta, ir. son Es estas. que domingo vamos a llevar a Sobre eso, tempranito el modelo Valins a tangencial acá, Comba. mejor dicho. Veamos el de Ajá. Texas. Entonces mañana Solamente tiene nomás nos vamos a ir. dos ecuaciones simples. Acá están los factores de calibración. Sí, Yo claro. usaría eso, si no me exige más. Ahora, ¿en qué carretera? Sí, hay varias. Había puesto el ¿Tú vas a ejemplo de venir la también? carretera central, tiene 70 millones, ¿no? Tiene el doble, más el doble de los 30 millones. Ahora, cuando dices tiene 70 o 60 millones, ¿O tú querías está quedar? conectado al periodo de diseño. Tú puedes diseñar una carretera de alto tráfico para 5 años, entonces tienes 8 millones. Pero si esa carretera la diseñas para 20 años, ya no son 8 millones, se convierte en 35 millones, ¿no? Entonces, en el Perú diseñamos normalmente para 10 años, por eso que no exceden, no tenemos muchas carreteras, pero nueva carretera central es para 20 años. Entonces, por eso aparece ese tráfico. El tráfico está asociado al periodo de diseño. ¿Por qué no venir por Para el acá? periodo de 10 años, Tengo clases yo. salvo ciertos sectores de la Panamericana, Yo tengo el resto clases. no creo que lo Ajá. Y con respecto a las emulsiones, en realidad no hay impedimento, es un tema más de, yo diría, tipo ¿Qué? Sí, estoy continuando. constructivo, ¿no? Primero que las emulsiones como superficie de rodadura Este año, en julio. hay que tomar cuidado, no son para alto tráfico. Sí, Si las vas a usar, sí, generalmente la emulsión, cada la mes, mejor cada vez aplicación empieza, en cae julio dentro termina. de aplicaciones de tráfico medio, ligero, Cada mes micropavimentos, es un curso slurries, combinaciones o de hecho excelente como parte de la base tratada. El caso del ministerio tiene ambas posibilidades. Uno tienes ¿Está que bien? inventar la pólvora en ese ¿No? sentido. ¿Cómo usas el método Ashton? Es con los coeficientes de capa que te da el ministerio. El ministerio te plantea sus coeficientes
Gael me está buscando a la Zoe. ¿Qué di? Ah, sí. Pregunta el Gael. Ah, la Zoe ahorita se ha enterado, ha escuchado. Ay, debo ir, está diciendo. En caso de caminos La vecinales Gael te y está- caminos de bajo tráfico, lo que te plantea es usar Habla. unas ciertas características de los Mi papá Fermín. Papa Fermín te está diciendo que el Gael te está buscando. Hola, Papa Fermín. dentro del manual del ministerio, la forma de vincular el método es a través de los coeficientes de capa. Entonces acá te dan los coeficientes de capa. Carpeta asfáltica en frío, mezcla asfáltica en emulsión, que es la que tú has preguntado, en vez de tener 0.17 tiene 0.12 de coeficiente. No se habla eso, hija. Colocando mayores Te voy a pegar con así. No te escucho, yo te voy a pegar. Pásame. Te va a pasar con mi papá, dile. Te voy a pasar con mi papacito, Mi papá. ¿ya? Y con mi mamá. Le voy a ¿ya? Pásame. Ya. Te quiero decir es que la forma de traducir la contribución de una capa que no es convencional es a través de Ya, pásame la eso. capa y el ministerio te da las tablas. Ya, pa. No tenías por qué. Chao, pa, chao. Salvo que no cumplas con esa especificación. No. Sí. Sustentar. Pero Ajá, sí, pero faltan las esto Basho constancias tiene que las nos tablas manden. para poder, Sí, te mando en ya. función, por ejemplo, de estabilidad, saber cuál es el coeficiente de capa que le corresponde, tener un Ajá, sí, CDR, es constancia no me falta. Ya voy a pagar. Pásame el control para el módulo de elasticidad. Con pedir constancia de matrícula, lo que No sé si hay sea alguna pregunta matrícula. más. Y constancia de... ¿Qué es otra cosa? Un comentario y quizás una reflexión. Me da comentario. Ficha única matrícula. En Provía Nacional, No. Ficha única de matrícula es como en desde Prono y ellos ya tienen un código. la aplicación del hashtag 3 Ficha única de matrícula y ficha y constancia que ha sido para matriculada, ¿no? calcular el módulo de Prono. resiliencia, se hace no solo de la fórmula que relaciona. Dice, Todavía no hay esa exigencia de utilizar ¿no? el equipo que haga el ensayo. eso te va a pasar ya a tu WhatsApp, mira, lo que ya nos ha hecho reserva de vacante, pero con la condición de que regularicemos esos documentos. Aplicando el método, así que uno hay A tu WhatsApp te va a pasar ya, ahí abajo te dice requisitos. para poder Lanza. aplicar el ¿Por qué le método pasa? que administra el mismo. Así es, pero... ¿Qué pasos tendría que dar el Total. ministerio? Discúlpame con la pregunta, pero creo ya es de gestión. ¿no? Ya salió. Vamos a buscar ya, te va a pasar para que veas. Bueno, Ya pues está ves, bien. dice solo la coordinadora da esas cosas La- del Pronoy. con respecto a tu primera Y ella dice ya como que ya se ha ido al equipo, no le pues interesa acá ya. lo que pide el manual de suelos y pavimentos del ministerio es que depende del IMDA para Dice pues varios alumnos que están yendo a otros lugares también le están pidiendo lo me ha mismo. tocado a mí que nos han exigido, o sea que en Perú de los proyectos que De hemos hecho Pronoy. últimamente, en casi todos hemos tenido que hacer módulos resilientes por exigencia del propio proyecto. Pero porque esas son cosas concesiones, en Jardín de Checacupe no piden pues. Provida Nacional, que no es concesión, no En Checacupe no pedían eso, pero acá sí habían pedido. consultor, entonces, está bien. Eso ya es una decisión de él, pero sí debe hacer. El problema no solamente es a que te exijan módulo recién, sino la gente no sabe qué hacer con el módulo recién. Llega un resultado y dice, ¿y ahora qué hago? Nos ha pasado, no saben qué hacer. Alumno nuevo nomás, si no. Porque el CBR es un valor, pero el módulo residente es una ecuación. Entonces, es otro problema. Así ha dicho, ya tiene un código, entonces ya Tanto entonces así con que si eso tú no ves va las a versiones del seguir MTDG haciendo. originales, iniciales, tú metías los factores K1, K2 y K3 en el software. Ahora ya no te permiten, tienes que meter el valor del módulo residente. ¿Por qué? Porque se hace extremadamente complejo el cálculo.
función del estado de esfuerzos. Entonces tú calculas De su constancia de progreso, de lo que ha terminado pero no, eso sí le han dado, pero las otras constancias no le han dado. módulo resiliente inicial, volver a completar el cálculo. No, esa profesora no contesta. Ajustar el módulo resiliente. A su profesora nomás le estamos llamando y ella tiene que estar llamándole. No es tan Pero su simple, profesora en sí no en algunos contesta. casos te puede salir valores. La coordinadora en sí, la Los coordinadora valores del no módulo contesta. resiliente de las arenas mimosas eran bajísimos. El revisor del Ministerio, no, de ninguna manera. Una arena, ¿De dónde es? ese módulo resiliente no es ni de un suelo de arcilla. Lo que De sabe Sicuani se ha ido a Arequipa, son dice. arenas que no tienen un Y esfuerzo. de la UGEL podemos bajo. solicitar. Entonces, su módulo resiliente es bajo. Si estuvieran esas arenas más cerca de la superficie, su módulo resiliente sería mayor. Pero bueno, eso es con respecto al primer comentario. Con respecto al segundo comentario, primero es que se integre de una manera adecuada los requerimientos de niveles de servicio. Es lo que quiere el Ministerio. El manual de mantenimiento dice una cosa, pero no conversa con este manual de usos. Le pide, por ejemplo, área fisurada, regularidad superficial, todo eso, pero ¿cómo lo implementas con algo? ¿Cómo hago para cumplir lo que me están pidiendo en el manual de mantenimiento? ¿Qué dice? No tengo cómo. ¿Cuál le hizo conseguir? Lo primero es una integración entre los dos planos. Y Constancia esta de integración va a llevar a que se tenga que calcular en la dirección de ficha implementar. única, sí. Yo sería la idea. Ficha única primer nomás momento, dice. La método constancia de mecanicista, matrícula no hay más con bien. 2 o 3 verificaciones como la que hemos visto en Texas. Y calibradas con los resultados de Y los con eso no me ramos, iremos. concesionados. Ya está. Después, si la cosa funciona y se sigue avanzando, entonces sigue incrementando la complejidad. A esto me refiero. Cuando tú ves el manual de mantenimiento vial, Ya. lo tienes acá, solo estoy proyectando en pantalla. Tiene los niveles de servicio. ¿Qué dice código, Muy bien, no? nivel de servicio para Sí, dice ahí. calzada de concreto asfáltico, genial. Me dicen que debo tener 0% de piel de cocodrilo. Esa es ficha única, estará pidiendo. ¿Qué será? ¿Qué No, eso se información va a habrá sellar para en la campo. ficha única? Fisuras longitudinales hasta 3%. Ok. Con método Te he ácido pasado a 93, tu ¿cuándo van a WhatsApp lo aparecer que las nos ha hecho fisuras? reserva de vacante, Es decir, un documento año nos ha 5, dado. 3 y 2. Pero ahí No me dice puedes. requisito, qué cosa Como debemos traer. proyectista no me puedes asegurar que con tu proyecto vas a controlar las áreas o las fisuras longitudinales. Igual, me pide un MIRI de 2. Constancia de matrícula, ficha única de matrícula, informe de progreso del alumno. La Solo nos servicialidad para un MIRI de 2 falta es de constancia de matrícula y ficha 4.8. única de matrícula, eso nomás. Ok. Sin embargo, en suelos y pavimentos no me pide 4.8, dependiendo del tráfico. No nos ha dado. Me pide que sea 4.2, 4.5, o sea que hay una incongruencia. ¿Puedo realmente alcanzar la regularidad superficial que me pide? Del prono y esa ficha única no nos ha dado, por eso nos está pidiendo. ¿Cómo hago para controlar los abollamientos? Eso le estamos Tiene que ser menor a pidiendo. 12 milímetros, ¿puedo con esto? No, entonces Eso primero sí, ¿no? es Nos va a dar consolidar ficha, un sí, nivel de servicio nos va a dar ficha única. razonable, consensuado, implementar un método de diseño mecanístico simple que sea fácil de verificar y de implementar para chequear solamente los que no están dentro de estos 93. Sí, Caminar hacia una porque transición a un el método otro, la mecanicista constancia, más no, si no, eso pero sí no nos solamente va a para los poder dar. vías. así, Para otras no vías, veremos. si funciona, de repente se deja solamente ese campo sin tráfico. Muy bien, creo que eso es todo por mi parte. Sé que el tema podemos conversarlo para más, pero el tiempo nos gana. Ha sido más bien mucho. Gracias por la invitación, Sandro. Y la mejor de las suertes a ustedes en la maestría. Rafael, a nombre de los maestrados, ingenierías y convención y geoingeniería terrestre, te doy las gracias. Muchas gracias por el transporte y esperamos que sigas ¿Qué cosa es eso? triunfando, sigas con éxitos en Estados Unidos. Ahí, Te vamos a seguir molestando. Un abrazo y buena suerte. Muchas gracias. Gracias a ustedes, más bien un saludo. Que tengan buenas noches y ya, mejor la suerte. Buenas noches. Bueno, estimados maestrados, maestradas, Evelyn, ¿me escucha? Sí, licenciado. Ya, perfecto. Esperemos, Bueno, vamos a los 10 minutitos ya de receso. Vamos a tomar 10 minutos de receso. Carlos Torres levantó
Sí, Magister, buenas noches.